Buenos días para todos, mi nombre es Margie Vicarte. Buenos días para todos, mi nombre es Yuribel Vargas. Buenos días, mi nombre es Mónica Arismendi. Buenos días, mi nombre es Miguel Ávila. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta reunión de microbiología de suelo. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes de la función y crecimiento de los microorganismos del suelo? Dice que los factores intrínsecos son la actividad del agua, la acidez, que es igual al pH, la potencial del óxido de reducción y la composición química de los alimentos o nutrientes que existen en el suelo. Los factores extrínsecos son la humedad, la temperatura y la tensión del oxígeno o del dióxido de carbono. Bueno, según los factores intrínsecos, dice que son los factores que afectan la actividad microbiana en el suelo. Este se debe a tener en cuenta el presente para el equilibrio que genera el suelo. En los factores intrínsecos dice que la composición genera es cada especie que los microorganismos tienen por sus propias características. Los factores intrínsecos es la disponibilidad del agua. Bueno, como lo acaban de mencionar las compañeras anteriormente, pues existen diversos factores internos y externos que están afectando directamente el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos, teniendo en cuenta que las interacciones de estos pues están fuertemente ligadas a los comportamientos de factores bióticos y abióticos que pueden generar estrés o impedir su adecuado desarrollo en el suelo. Bueno, los factores intrínsecos, en este caso se deben pues tener en cuenta que son microorganismos del suelo, bueno, y son vitales para el desarrollo de la fertilidad del suelo y demás nutrientes. Esos factores pueden agruparse pues, como lo decía, intrínsecos, con el pH, como decía la compañera Mariví, con disponibilidad del agua, potencial de redox y nutrientes. Los factores intrínsecos, pues, se deben a la temperatura de almacenamiento, la atmósfera gaseosa, ambiental y humedad ambiental. Siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia? ¿A qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos en el suelo? Dice que los microorganismos están distribuidos no uniformemente en el suelo debido al mosaico continuo de microambientes. Están distribuidos en bacterias, antin- antinomicetos, cianobacterias, hongos, algas, protozoarios y virus, que en un 70% están abundantes los hongos por su mayor tamaño. Bueno, según la distribución de los microorganismos se encuentran por varias zonas, como es la zona rizosférica, la zona no rizosférica, el horizonte del suelo y los microorganismos del suelo y los nutrientes disponibles que se encuentran a cambio en cada estación. Bueno, pues respecto a la distribución de los microorganismos, estos se encuentran en el suelo divididos en distintas clases. Entre ellos encontramos no vivos, como los virus o los microorganismos eucariotas o procariotas. Además, estos se distribuyen de acuerdo al metabolismo, o sea, la capacidad de hacer uso de los sustratos. Entonces, entre ellos encontramos los autótrofos, que son aquellos que elaboran que tienen su fuente de energía y es el carbono. Están los aerobios que dependen del oxígeno para respirar, los anaerobios que pueden vivir sin el oxígeno. Y bueno, ¿cómo es la dominancia? Pues los microorganismos pueden dominar en la superficie donde se encuentren. Por ejemplo, puede ser en la rizósfera, en las profundidades del suelo, cerca de los poros del suelo o dentro de los agregados. Y la dominancia se debe a la presencia de factores o condiciones que favorezcan el desarrollo de uno u otro tipo de microorganismo en estos ecosistemas. Por ejemplo, los hongos pueden ser dominantes donde el pH es ácido
o el hábitat es principalmente en bosques templados, donde la mayoría pues favorece los pHs. Por el contrario, las bacterias requieren un pH mayor a 7, es decir, que los suelos sean más alcalinos, es decir, en bosques tropicales principalmente. En conclusión, los hongos serán dominantes donde el pH conserve su mayor acidez. Bueno, en este caso, los microorganismos en el suelo y su dominancia, pues en el suelo se hace más evidente en especial la zona de rizosfera. Se puede considerar como un ser vivo, ya que cumplen con las descripciones clásicas para ello, pues nace, crece, se reproduce y muere. Pues la distribución, como decía la compañera, encontramos una distribución de los microorganismos del suelo en la zona, bueno, en los horizontes del suelo, la dominancia de los microorganismos en el suelo, los nutrientes disponibles, cambios de estaciones. La siguiente pregunta. Siguiente, ¿cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Dice que las bacterias son promotoras de crecimiento vegetal, son benéficas para la agricultura ya que ayudan a mejorar el rendimiento de las plantas a través del rendimiento de la disponibilidad de los nutrientes necesarios para la planta, ayudan a mejorar la estructura del suelo y las propiedades físicas del mismo. Aumentan la disponibilidad de nutrientes como nitrógeno, oxígeno, fósforo y agua. ¿Cuáles son en la ecología y en las bacterias? Dice que las bacterias son las fijadoras de nitrógeno, ya sean simbióticas o de vida libre. Otra vez la solubilizadora de fósforo y carga, la solubilizadora de sulfato, la movilizadora de potasio y la antróstica de potasio. La lidiadora del espectro abiótico de las plantas, el pH, el tiempo y la salinidad. La bacteria probiótica, que es la que mejora y la respuesta de la defensa de las plantas cuando se encuentran estresadas. Bueno, pues entre las funciones ecológicas de las bacterias encontramos que cumplen funciones fundamentales en el suelo, ya que son partícipes en todos los procesos que realiza el ecosistema. Una de estas funciones pues, es la descomposición, donde convierten las sustancias inorgánicas en nutrientes inorgánicos para que puedan ser asimilados por las raíces vegetales, además de que ayudan a mejorar las propiedades y la estructura del suelo, son fijadoras, almacenan nutrientes y benefician a las plantas, aumentando la humedad en la rizósfera, ayudan a los vegetales en la tolerancia ante el estrés salino o la sequía, aumentan el potencial hídrico de las hojas, ayudan a la planta a asimilar los nutrientes, aportan a manejar la pérdida de agua en las plantas durante los periodos secos y finalmente ayudan a las plantas en su resistencia y defensa contra los patógenos. Bueno, en este caso yo hice una descripción muy en general, pues la función incrementa la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Los microorganismos convierten las sustancias orgánicas en nutrientes inorgánicos que pueden ser pues asimilables para las plantas a través de las raíces. Pues mejoran la estructura del suelo y las propiedades físicas del mismo. Ari, tienes apagado el micrófono. Ay, qué pena. Siguiente, ¿qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana? Dice que las poblaciones es el aumento del número de microorganismos a lo largo del tiempo cuando una célula se aísla y empieza a crecer en un sustrato. Y la comunidad son dos grupos o más de bacterias o microbios que viven simbióticamente. Bueno, las poblaciones microbianas. Las poblaciones son microorganismos de las mismas especies que consisten en un área habitada
circular con los microorganismos incluye bacterias, algas y hongos. En microhabilidad microbiana se encuentra como el agua, el aire y el suelo. Bueno, por mi parte, pues en la población microbiana encontré que consiste en un grupo celular que se deriva de una célula principal o más conocida como célula parental, mediante divisiones celulares continuas. Esta población puede interactuar entre sí de manera beneficiosa, neutra o perjudicial. Por ejemplo, las sustancias o los desechos de un grupo pueden perjudicar a otro. En sí, cuando las condiciones de un hábitat determinado cambian, entonces las poblaciones microbianas crecen o disminuyen, cambiando la composición de la comunidad y redefiniendo el ecosistema. Y la comunidad, la anterior era población, y la comunidad microbiana es un conjunto conformado por poblaciones que se encuentran en distintos lugares o hábitat, ecosistemas. El desarrollo y diversidad de una comunidad microbiana depende de distintos factores. En este caso pueden ser los recursos disponibles o las condiciones ambientales como la temperatura, el pH, el oxígeno, entre otros. Y de esta manera pueden prevalecer. Ok. En este caso, pues las poblaciones pues, microbianas, que son las diferentes células que interactúan entre sí en un microambiente, pues formando pues obviamente las comunidades microbianas. El crecimiento de una población es el aumento pues en el número de las células como consecuencia de un crecimiento individual y posterior división. Esto ocurre de una manera exponencial. Listo. Siguiente, Gracias, compañero. Hasta luego. ¿En qué consiste el Sí. efecto? El efecto rizosférico en la ¿En qué interacción. consiste el efecto rizosférico y la interacción planta-microorganismo? Dice que el efecto rizosférico es la asociación entre planta y microorganismos que pueden darse en la filósfera, que es la superficie foliar de la planta, y en la rizósfera, que es la región del suelo en estrecho contacto con las raíces. Dice que esto está entre 1 y 3 milímetros de la superficie de la raíz al interior del suelo. Bueno, las raíces de las plantas liberan una variedad de compuestos como exudados en la raíz, en la rizosfera. Esta es la región del suelo que rodea a la raíz de la planta para mantenerla con los buenos nutrientes y una capacidad de agua suficiente. Bueno, en general el efecto rizosférico consiste en la relación directa entre la planta y el microorganismo y las interacciones que se puedan dar entre ellos. Por ejemplo, la simbiosis es cuando la planta y el microorganismo tienen cada uno su necesidad y de acuerdo a ello tienden a desarrollarse. Otra manera es la interacción asociativa, donde ambos, tanto la planta como el microorganismo, salen beneficiados. También está el intercambio nutricional. En resumen, en las relaciones rizosféricas se presentan múltiples beneficios indirectos a la planta y se basa en la actividad que realizan los microorganismos y son estimulados a través de las sustancias que producen las plantas. Bueno, el efecto rizosférico, las relaciones pues rizosféricas, también conocidas como la vía libre, pues son aquellas en las que la actividad de los microorganismos genera múltiples beneficios indirectos en la planta. En este caso, se distinguen tres partes distintas, que es pues la endosfera o la rizosfera interna, el rizoplano o rizoplana y la ectosfera. Listo.